Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchas gracias por entrar a este video, por estar allí pendientes de nuestros mensajes. Si te llamó la atención el título de este video, te invito a que te quedes hasta el final para que puedas conocer la profundidad de lo que hoy quiero compartir contigo, para que puedas irte con una enseñanza y para que podamos seguir creciendo en nuestra parte tanto espiritual como a nivel personal. No siendo más, para que podamos iniciar con este tema, te pido que cierres ahí donde estás tus ojos para que hagamos una pequeña oración y podamos comenzar. Digámosle, amado Dios, gracias por este maravilloso día que nos regalas, porque nos permites estar una vez más aquí conectados, porque podemos sacar este espacio para estar contigo, para tener un conocimiento nuevo en nuestra vida. Te pedimos que nos acompañes en esta semana, en este día, que seas tú abriendo nuestro corazón y nuestra mente para que podamos recibir esta palabra y podamos aplicarla a nuestra vida. Amén y amén. Bueno, familia, hoy quiero hablar contigo o comentarte acerca de sanar nuestros recuerdos. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión hemos experimentado, hemos vivido alguna situación que nos ha llevado a sentir dolor, nos ha de pronto causado inseguridad, malestar, ¿verdad? Una situación, una palabra, un gesto, una acción, algo que nos ha afectado a nivel de nuestra vida y nos ha dejado una marca, una herida. De pronto cuando vivimos, experimentamos alguna cosa, así hayan pasado mucho tiempo y de pronto muchos años, como que la volvemos a recordar, significa de pronto algo dentro de nosotros y como que se mueve, ¿no? Se moviliza algo dentro de nosotros y posteriormente nos sentimos mal, nos sentimos tristes o nos sentimos de pronto con esa sensación de que nos han lastimado de nuevo, y no es necesariamente que hayamos vivido una situación similar o igual, simplemente se movilizan esos recuerdos dentro de nosotros y hace que afloren esos mismos sentimientos del pasado. Entonces, para iniciar con este tema, pues debemos entender qué son eso de los recuerdos, ¿verdad? Los recuerdos pues son la capacidad que tiene nuestro cerebro para almacenar, retener y posteriormente recuperar información sobre nuestras experiencias pasadas. Entonces, los recuerdos son esos fragmentos de información que hemos vivido o aprendido y que se guardan en nuestra mente para después traer a conciencia cuando nosotros lo deseemos o cuando alguna situación evoca ese recuerdo. Entonces pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser olores, emociones, pensamientos, todo lo que esté relacionado con un evento específico. Entonces nosotros vivimos algo, estamos ahí simplemente existiendo, ¿verdad? No sé, de pronto estamos compartiendo con amigos, o estamos compartiendo con familia, estamos trabajando, sí, estamos viviendo y todo eso que estamos experimentando se va guardando en nuestra mente. Y eso son recuerdos. Posteriormente, cuando nosotros vivimos algo similar o algo hace que traigamos a memoria esa situación que vivimos en el pasado, se le denomina recuerdo. Y esos recuerdos pueden ser positivos o como pueden ser negativos. Los recuerdos positivos, pues una experiencia feliz, ¿verdad? Algo que nos haya gustado mucho, que nos hayamos divertido, pasado bien. O un recuerdo negativo, como puede ser un evento traumático, una situación que nos lastimó, que nos hirió, algún accidente, algo externo que genera una situación traumática en nuestra vida. Y estos recuerdos son fundamentales para nuestra identidad, ya que constituyen en nosotros la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos, la forma en cómo interpretamos el mundo y cómo nosotros tomamos decisiones tanto en nuestro presente como en nuestro futuro. ¿Por qué? Porque siempre nosotros, nuestro cerebro funciona de la manera que cuando nosotros vamos a vivir algo, él siempre se va al pasado, en nuestros recuerdos, en nuestra mente, para saber qué como que historial tiene para asimismo tomar una decisión o accionar. Entonces, para que podamos entender de mejor forma los recuerdos, tenemos que entender cómo se forman. Y resulta que los recuerdos tienen un proceso muy bonito, muy chévere, y es que nosotros inicialmente, cuando estamos viviendo algo, nuestro cerebro toma esa información sensorial de lo que nosotros vemos, sentimos, oímos, ¿verdad? Olemos, tocamos, todo eso se va guardando, toma toda esa información y se va convirtiendo en un formato que
se almacena en nuestra mente, ¿verdad? Luego esa información se codifica de tal manera que se pueda guardar en nuestra memoria. Y cuando nosotros nos vamos a dormir o estamos en ese momento de reflexión, esos recuerdos se fortalecen en nuestra mente y se fijan en nuestra memoria a largo plazo. Y de esa forma, cuando nosotros necesitemos recordar algo, nuestro cerebro accede a esa información que ha sido almacenada y la trae a nuestra conciencia. Entonces, es como cuando nosotros hacemos el ejercicio de estamos viviendo algo y de repente uno dice, ay, ¿te acordás cuándo? Cuando uno dice esas palabras, resulta que nuestro cerebro ha hecho todo ese proceso de ir a buscar esa información, o a veces es de forma muy inconsciente traerla y la trae a nuestra conciencia porque esa situación de pronto es similar, o un olor nos hizo recordar eso, o una sensación. Entonces todo eso hace que nuestro cerebro vaya y traiga a memoria esos recuerdos del pasado. Y entonces esos recuerdos pueden ser influenciados por nuestras emociones, en el contexto en el que se formaron, o nuestras creencias personales. Entonces, por ejemplo, si yo experimenté una situación que de pronto era muy feliz y yo me sentí muy gozosa ese día, entonces esa emoción va a estar conectada con ese recuerdo, y constantemente que yo me pueda sentir de esa misma manera o yo viva algo similar, pues esa emoción o ese recuerdo va a estar conectado con eso. También en el contexto en el que nos movilizamos, y de pronto fue una situación de mucho dolor porque veíamos a muchas personas de pronto dolidas, de pronto por ejemplo la muerte de un ser querido, del que hay muchas personas que se sienten mal, hay un ambiente de tristeza, ¿verdad?, de pérdida, pues muy probablemente ese recuerdo va a estar contagiado de mucha tristeza. O ya sea nuestras creencias personales. Si nosotros pensamos que de pronto hemos crecido con la sensación de que no hemos sido suficientes, por ejemplo, porque por las palabras de pronto que nos dijeron nuestros padres en nuestra niñez, o algún comentario de algún profesor, entonces siempre que vayamos a volver a algo similar, vamos a tener esa sensación de que no somos suficientes, porque se ha planteado en nuestra mente esa creencia personal de que no somos suficientes. Entonces, cuando nosotros vivimos esos eventos que emocionalmente han sido intensos en nuestra vida, pues es muy probable que se recuerde con mayor claridad ese evento a un evento, por ejemplo, que fue neutro, en el que nosotros no experimentamos de pronto mucho sub y baja emocional. Entonces pues lo podemos de pronto pasar más desapercibido que de pronto un evento en el que nos sentimos muy felices porque hubo mucha diversión, o nos sentimos muy tristes porque fue demasiado doloroso lo que vivimos. Y eso es debido a que hay una mayor activación en nuestra amígdala, una región de nuestro cerebro, el cual se encarga de regular todas nuestras emociones. Y eso hace que nuestros recuerdos pues sean construcciones dinámicas que nos permiten aprender de nuestro pasado, adaptarnos al presente y planificar nuestro futuro. Entonces mire cómo nuestros recuerdos funcionan o constituyen una parte muy importante de lo que somos nosotros y de nuestra toma de decisiones. Es por eso que es muy importante que nosotros seamos muy conscientes de qué clase de recuerdos estamos teniendo, que tenemos en nuestra vida o hemos almacenado en nuestra mente. Porque así mismo entonces nosotros nos vamos a empezar a enfrentar a nuestro futuro, o a incluso vivir nuestro presente. Y los recuerdos juegan un papel fundamental en la formación de nuestra identidad y la percepción de nuestro presente, precisamente porque hacen una acción de construir nuestra personalidad o quienes somos nosotros. Los recuerdos de esas experiencias pasadas nos ayudan a construir quiénes somos. Las historias que nosotros recordamos o que repetimos sobre nosotros mismos crean esa narrativa personal que define nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros somos niños, escuchamos durante mucho tiempo que nuestros padres nos dicen, es que usted no sirve para eso, es que usted no sirve para aquello. Entonces nosotros adquirimos ese recuerdo en nuestra mente de que yo no sirvo para. Y constantemente en nuestro lenguaje, en ese diálogo interno que nosotros mantenemos constantemente con nosotros mismos, empieza a surgir ese mismo lenguaje, yo no sirvo para. Entonces estamos trabajando ya grandes, siendo adultos responsables, y entonces estamos con ese diálogo ahí, es que yo no sirvo para esto, ¿sí ve? Porque nos queda malo o porque no nos sale. Entonces constantemente, yo no sirvo para, yo no sirvo para, yo no sirvo para. Y eso entonces hace que empecemos a crear inseguridades en nosotros.
y empezamos a construir lo que nosotros creemos que somos. Entonces yo no soy bueno para las matemáticas, yo no soy bueno para de pronto los deportes, yo no soy bueno para la parte creativa, ese tipo de cosas. Incluso muchas veces sin haberlo intentado, que es lo más de pronto difícil, ¿no? De pronto, por ejemplo, recordar logros importantes o superar desafíos forman parte de cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, como de pronto nos sentimos incapaces de intentar hacer algo precisamente por esa narrativa que hemos construido, por ese recuerdo que tenemos presente en nuestra mente. Entonces, yo no voy a ser capaz de hacer eso porque es que yo recuerdo que cuando yo fui pequeño, se me viene un ejemplo incluso en este momento diciendo esto, y es que muchas veces yo le digo a mi mamá, no mami, yo no, ella me dice, nosotros somos una cicla, nos la prestaron una bicicleta, y ella me dice, vayan a bicicleta a tal parte, y le digo, no mami, yo no puedo, porque es que hace mucho rato yo no subo una bicicleta, no monto bicicleta, y yo recuerdo una vez que me pasó tal cosa, íbamos en la carretera, y pues apenas le estaba volviendo a coger porque había muchos años que no la cogía, y iba así como temblorosa, ¿verdad? Y en esas pasó un carro muy cerca de mí, y yo sentí que casi pues me llevaba por delante. Y eso fue un evento traumático al parecer, porque cada vez que alguien me menciona el tema de la cicla, yo digo como que no, es que yo no sé montar bicicleta porque es que yo recuerdo el día de que y cuento otra vez todo el recuerdo que tengo. Y entonces eso ha puesto en mí esa inseguridad de que cuando voy a coger la bicicleta pues no voy a ser capaz de montarla y de poder llegar al destino que necesito. Entonces podemos ver cómo esos recuerdos juegan un papel muy importante en lo que nosotros empezamos a creer de nosotros mismos y de lo que somos capaces o no somos capaces. Y también tiene un elemento de autopercepción. Esos recuerdos influyen en la forma en cómo nosotros nos valoramos y interpretamos nuestras capacidades y limitaciones. Entonces, esas experiencias pasadas pueden reforzar nuestras creencias sobre nuestra autoestima, nuestras habilidades sociales, nuestra resiliencia, el tema de pensar de que no somos capaces de salir de una situación dolorosa, la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos y demás situaciones. Entonces, todo eso hace parte de lo que nosotros podemos trabajar en nosotros mismos, porque al tener en cuenta nuestros recuerdos, porque influencia de una manera significativa. Y asimismo tienen un impacto, nuestros recuerdos tienen un impacto en la percepción del presente. ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos un lente que cada vez cambia en la interpretación del mundo. Entonces los recuerdos afectan la forma como nosotros interpretamos situaciones actuales. ¿Por qué? Porque si en el pasado, por ejemplo, nosotros experimentamos una situación similar a la que estamos viviendo hoy día y resultó negativa, pues podríamos o podría significar que al enfrentar esa situación actual, pues probablemente nos sintamos inseguros, con preocupación, con miedo, ¿verdad? Y nuestras decisiones y nuestras reacciones van a estar influenciadas con esos sentimientos, porque tenemos la sensación de que pueden salir mal, ya que esa experiencia pasada pues tuvo un resultado negativo. Entonces todas esas formas en las que nosotros vamos accionando o reaccionando a las situaciones que se nos presentan en nuestro día a día también tiene que ver con esos recuerdos. También nuestros recuerdos pueden crear sesgos que afectan la forma en la que nosotros percibimos nuestra realidad. Si nosotros tenemos un recuerdo negativo de un lugar o de una persona, pues nosotros podríamos buscar inconscientemente información que confirme esa visión distorsionada de nuestro presente. Por ejemplo, cuando nosotros de pronto hemos creado en nuestra mente un recuerdo negativo de una persona por una situación que vivimos, por alguna situación que experimentamos con ella, pues nosotros podríamos en nuestro lenguaje estar experimentando esas acciones de que hablamos con una persona y decimos como que no, ¿vos no crees que esa persona es como tal y tal cosa? Es que yo tengo la sensación de que esa persona tal y tal otra, ¿verdad? Y como que constantemente buscamos esa validación de eso que nosotros percibimos, porque para nosotros fue de esa manera, recordamos de esa manera. Entonces necesitamos esa como validación para nosotros poder decir, es que si ven, yo tenía razón. Y eso es una forma de pronto un poco sesgada de vivir en nuestro presente.
Y asimismo nuestros recuerdos pues también impactan las reacciones emocionales que nosotros tenemos. Las emociones que están asociadas a los recuerdos pues pueden desencadenar situaciones actuales relacionadas con esas experiencias pasadas. Entonces pueden afectar nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento en el presente. Simplemente porque en una situación del pasado ese recuerdo pues trae a memoria esa misma sensación de pronto de tristeza o de temor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un olor o una canción pueden evocar en nuestro recuerdo pues una sensación de felicidad o de tristeza, y justo en ese momento pues eso puede influir. ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos escuchado, más que todo esto le pasa a las personas que son ya mayores, que ponen una canción de pronto de su juventud o que a ellos les gustaba mucho cuando eran pues más jóvenes, y de qué manera puede estar relacionada con de pronto felicidad, el tema de recordar esa juventud y cómo se la gozaron y cómo la pasaron, o puede estar conectada con esa tristeza por temas de melancolía o lo que pudieron haber hecho en ese momento, ¿verdad? Y justo en ese momento se empiezan a estar relacionados con esas emociones, todo empieza ahí a trabajarse. Todo esto impacta en nuestra vida constantemente, y muchas veces nosotros somos totalmente inconscientes de esto. ¿Por qué? Porque vivimos, o más bien estamos en modo automático pasando nuestra vida sin siquiera ser conscientes de qué clase de recuerdos estamos almacenando en nuestra mente y cómo los estamos manejando. Simplemente, como es un proceso tan inconsciente y nosotros nos damos cuenta, pues simplemente vivimos nuestro día reaccionando, tomando decisiones y todo esto basados en esos recuerdos, y que probablemente no sea lo más sano. Entonces, ¿cómo podemos sanar ese dolor de nuestro corazón que viene conectado con esos recuerdos? Para de pronto en un futuro no tomar decisiones, o que nuestras emociones cambien, o simplemente reaccionar en base a esos recuerdos, con base a esos recuerdos, y vivir nuestra vida con ese dolor en nuestro corazón constantemente. Y de pronto terminar haciendo responsables a otras personas de situaciones que nosotros no hemos sanado en nuestro interior. El primer paso es transformar el dolor. Tenemos que aprender a generar estrategias que nos permitan transformar el dolor en crecimiento y aprendizaje. Es duro decirlo, de pronto en la escritura es muy fácil, y es muy fácil decir, si tienes que aprender a transformar el dolor, es muy difícil hacerlo, claro que sí, pero eso tiene un componente de perdón. Cuando nosotros gestionamos un perdón adecuado, hay una limpieza de nuestras heridas emocionales, y eso nos permite a nosotros tener esa posibilidad de analizar las situaciones que nos generaron dolor a modo de aprendizaje y experiencia para nosotros crecer tanto personal como emocional, como espiritual, como muchas dimensiones en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros gestionamos un verdadero perdón, se trata de decir o de recordar realmente la situación, y uno no recordarla con el mismo sentimiento y la misma dolor y la misma agonía que experimentó como si se lo estuvieran haciendo en ese mismo momento. No, cuando uno tiene un perdón verdadero, uno puede recordar lo que vivió y puede hacer esa acción de decir, bueno, a pesar de lo que dolió, a pesar de toda la situación que se experimentó, yo aprendí esto y esto y este elemento, me ayudó a crecer de esta y esta forma. Y ahí entonces has experimentado un verdadero perdón, y eso te permite transformar ese dolor. Y asimismo entonces pues ese recuerdo ya no es algo negativo y no tiene esa carga emocional negativa que tenía en el pasado, sino que se puede estar relacionando con cosas positivas, y la manera en la que uno ve y siente esa misma situación pues va a ser muy, muy diferente. En Salmos 34 del 17 al 18 dice: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Debemos aprender de que cuando nosotros tenemos esas angustias, ese dolor fuerte en nuestro corazón por las situaciones o las circunstancias que nosotros hemos vivido, debemos acercar ese dolor a Dios, ponérselo a Él en la mesa, ¿verdad?, de nuestra oración, y decirle: a veces yo no puedo cargar con tanto dolor, esto me está sobrepasando, no puedo llevarlo, necesito que tú me des tu fuerza, que me ayudes, que me digas de qué manera puedo ayudar a que esto se gestione, claramente con muchas
habilidades, de pronto con recursos y herramientas que nos pueden brindar otros profesionales, estas situaciones se van a hacer más llevaderas y en un periodo de tiempo razonable pues uno va a poder gestionar esas situaciones que le generan a uno dolor. Pero no podemos nosotros pasar 10 y 20 años con los mismos dolores como si nos los estuvieran haciendo ese mismo momento, porque eso no es saludable. Entonces, si nosotros tenemos de pronto situaciones que hemos arrastrado por tanto tiempo, es bueno que pongamos sobre la mesa delante de Dios esas situaciones y que le digamos: Señor, ayuda a mi corazón, libérame de esta angustia, oye mi clamor y dale de pronto descanso a mi espíritu que se siente abatido. Y hacer todo ese ejercicio del verdadero perdón para cambiar y transformar ese dolor. Entregar todas nuestras heridas a Dios y pedirle que sane cada uno de nuestros recuerdos nos puede llevar a hacer ese verdadero ejercicio de transformar nuestro dolor y sacar un aprendizaje, por más mala que sea la situación, para poder seguir adelante. Además también nos permite tener aprender esas cosas nuevas para seguir creciendo. Cuando nosotros vivimos una situación que genera dolor, no podemos seguir igual. Tenemos que generar un cambio, no solamente la forma en que percibimos ese dolor, sino también la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. En Romanos 12, del 1 al 2 dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y ya no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. Me gusta mucho esta versión porque dice: cambien esa manera de ser y de pensar. Cuando nos está diciendo que hay que cambiar esa manera de ser y de pensar, también hay que empezar como a conectar cositas, ¿no? Y para yo cambiar mi manera de ser y de pensar, yo debo cambiar mis recuerdos y la forma en la que yo los estructuro a mi mente. ¿Por qué? Porque si eso juega un papel tan importante en la forma en como yo me percibo, la forma en la que yo me voy a relacionar con las personas, a interpretar mi realidad, mi presente, ¿verdad? La forma en la que yo reacciono con mis emociones, pues entonces yo tengo que iniciar por esos recuerdos, para así yo poder cambiar mi manera de ser y de pensar y poder hacer lo que para Dios o lo que Dios quiere, que es lo bueno, agradable y perfecto. El cambio debe hacerse desde lo más profundo de nosotros, porque como bien vemos que nuestros recuerdos cambian la forma en la que nos relacionamos y nuestra forma de actuar, pues así podemos transformar nuestra mente y decir: estos recuerdos ya no tienen el poder de ser de pronto yo una persona que reacciona de pronto enojada frente a las cosas, o voy a ser grosera, ¿verdad? Sino cambio mi manera de pensar. Todos mis pensamientos negativos se cambian por positivos, ¿verdad? Por cosas que realmente me ayuden a crecer, y entonces me puedo acercar más a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces todos estos elementos deben ser importantes para que aprendamos a transformar no solo nuestro dolor, sino a nosotros mismos también. Y otro elemento es que tenemos que encontrar un equilibrio emocional y espiritual. Debemos combinar nuestro perdón, que es un nivel un tanto emocional, también con nuestra espiritualidad, porque nosotros no podemos simplemente alcanzar una sanidad de pronto emocional y quedarnos solamente en esa parte, sino que también tenemos que ver cómo eso afecta nuestra parte espiritual, nuestra relación con Dios, y alcanzar un equilibrio que nos permita sanar de manera integral. Y eso pues abarca tanto nuestra parte emocional como espiritual, incluso física. Entonces, en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesús, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sea hallado culpables delante de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, cuando vivimos situaciones de dolor, nos ponemos a pensar que nosotros tenemos que hacer un ejercicio realmente de nuestras 3 dimensiones? Nosotros somos seres tripartitos, debemos entender que las cosas nos afectan tanto emocional como física como espiritual. Y si nosotros no hacemos un trabajo en esas 3 dimensiones, pues simplemente estamos haciendo una parte del proceso, y las cosas que las consecuencias de vivir esas situaciones pues van a seguir estando allí presentes, y en algún momento algo va a surgir nuevamente de esa herida que está semicerrada.
Entonces, tener ese equilibrio emocional, espiritual, incluso físico, pues es necesario. Tenemos que hacer una evaluación de todos nuestros aspectos y entonces hacer el ejercicio de, bueno, voy a acompañarme de un profesional de la psicología para que me ayude en mi parte emocional, voy a acompañarme de un mentor espiritual para que me ayude en mi proceso espiritual y voy a hacer la evaluación de cómo me afectó eso físicamente y voy a acompañarme de un profesional que me ayude a sanar físicamente también. Entonces, todo eso hace que nosotros tengamos una verdadera sanidad completamente de ese dolor, de esa situación y esa cosa que experimentamos que nos generó tanto sufrimiento. Y desde ahí pues viene conectado también con nuestros recuerdos, porque asimismo hace todo este ejercicio de que vamos a olvidarnos de pronto la carga emocional que venían con esas situaciones experimentadas y vamos a dejar de reaccionar porque entonces sabemos manejar nuestras emociones, vamos a tener una mejor relación con Dios porque podemos empezar a gestionar esas consecuencias que se ven reflejadas, incluso también una relación con nosotros mismos de temas de autoestima. Entonces, todo este mensaje era que quería compartir con ustedes, familia. Espero que realmente haya sido de bendición para su vida. Quiero que por último nos llevemos este ejercicio de pensarnos cómo de pronto estamos viviendo nuestro presente, tomando decisiones para nuestro futuro, que quizás eso está conectado con nuestros recuerdos, y pidámosle a Dios que nos pronto lleve a ese momento de recordar esas cosas que de pronto hemos olvidado, que no las tenemos presente y que han marcado la forma en que nosotros somos y que no nos están haciendo de pronto tanto provecho y antes nos están alejando de lo que Él quiere que nosotros seamos. Y hagamos ese ejercicio, una pequeña evaluación y podamos poner entonces pues avanzar en ese proceso de sanar a nosotros mismos y de avanzar en nuestro crecimiento en todos los aspectos. Si te gustó este mensaje, te invito a que le des me gusta, que lo compartas con un amigo, con una persona que de pronto esta información le pueda ser valiosa para su vida, y nos dejes allí tus comentarios. Espero que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Hasta luego.